Buenos días, somos el equipo número 1. Hablaremos sobre la generación silenciosa, donde abarcaremos los temas: ¿qué es la generación silenciosa?, formas de vida, tradiciones y costumbres, personajes importantes de esa época y avances científicos. Sin más que decir, comencemos. ¿Qué es la generación silenciosa? La generación silenciosa es el término usado para referirse a personas nacidas entre los años 1929 y 1940. El nombre originalmente se aplicó a las personas nacidas en Norteamérica, pero también se usó para quienes nacieron en Europa Occidental, Australia y Sudamérica. También incluye a quienes lucharon en la Guerra de Corea en los Estados Unidos. Esta generación fue comparativamente pequeña debido a la grave crisis económica de los años 30 y la guerra a principios de los años 40. Esta generación incluye a algunos líderes de derechos civiles como Martin Luther King, Robert Kennedy, escritores y artistas como John Lennon y a miembros de la generación Beat. La revista Time acuñó el nombre el 5 de noviembre de 1951 en el artículo titulado La generación más joven, y desde entonces es el más usado. Esta generación vivió un tiempo dramático en la historia de la humanidad: la Gran Depresión en Norteamérica, que afectó a las economías mundiales, o la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la mayor parte de los que lucharon durante la Guerra de Corea. Estos hechos enmarcaron el crecimiento y consolidación de un modelo de vida donde se valoraba el trabajo en equipo y el sacrificio para alcanzar las metas, mientras reinaba la austeridad y el silencio. Esta generación se caracteriza por las instituciones fuertes y vigorosas que ejercen un férreo control sobre la vida del individuo, como la familia, la escuela, la iglesia, etc. Los integrantes de esta generación fueron educados para aprender a agradar a la gente, para hacer lo que otros habían decidido y no para hacer elecciones o aceptar riesgos personales. Otros aspectos característicos de esta generación fue que la mujer fue devaluada y el hombre sobrevalorado. La mujer, al no realizarse en su relación femenina con su compañero, es decir, al no poder lograrse como esposa, busca una maternidad cuantitativamente intensificada para repararse a través de uno y otro hijo. La niña tempranamente fue educada en el recato y en la evasión de todos y cada uno de los tópicos sexuales. Tempranamente se alejó del compañero varón. En el aspecto educativo también se reforzó la educación de la madre con el hijo. La mujer aceptaba pasivamente el papel en el que se devela su sexualidad y se premiaba la procreación. Formas de vida. Esta generación vivió un tiempo dramático en la historia de la humanidad: la Gran Depresión en Norteamérica, que afectó las economías mundiales, el auge del nazismo, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, que mantenían las alertas de guerra nucleares encendidas. Estos hechos enmarcaron el crecimiento y consolidación de un modelo de vida, donde se valoraba el trabajo en equipo y el sacrificio para alcanzar las metas, mientras reinaba la austeridad y el silencio. Crecieron en un periodo entre guerras donde la carencia y la privación era lo común en la vida diaria. Por esa razón es que aprendieron a sobrevivir. Empleados obedientes, vivían para el trabajo y establecían relaciones formales, caracterizados por el trabajo arduo, ser pacientes, conformistas, respetuosos e individuales. Anteponían el deber al placer y obtenían satisfacción de su trabajo. Se le llama silenciosa por la falta de líderes e influencia política. Hoy en día, los más jóvenes tienen más de 50 años. Sin embargo, es importante saber que se casaron a muy temprana edad. Existieron matrimonios que, a pesar de su escaso amor, hicieron perdurar hasta la muerte. No obstante, esta generación no emite manifiestos, hace discursos, ni lleva carteles. Esta generación aprendió a callar, a atender la autoridad y trabajar para tener resultados. Son nuestros abuelos que, aunque no tienen el mayor índice de alfabetismo y apropiación digital, las investigaciones y el desarrollo de la ciencia y la tecnología de esta época son las bases de nuestra sociedad digital. La mujer fue devaluada y el hombre sobrevalorado. Los estereotipos sociales de la mujer eran tan notorios que las orillaba a dejar atrás su poder para servir al hombre. De ahí surgió el Manual de la Buena Esposa, que consistía en 11 reglas, con las cuales una mujer debería llevar a cabo para ser valorada.
tradiciones y costumbres. Cada generación tiene su momento histórico y sociocultural que los identifica. En el caso de la generación silenciosa, no solo sobrevivió la Gran Depresión de los años 30, sino que también fueron partícipes de las victorias de la Segunda Guerra Mundial. Estos grandes eventos marcaron la vida de miles de ciudadanos, que a su vez permitió la apertura de grandes puentes y a nivel económico, social y espiritual. Algunas de las cualidades adquiridas a través de los años y otras gracias a los eventos antes mencionados lo son el patriotismo, trabajo en equipo y hacer más con menos. Fueron responsables de traer las grandes vacunas contra enfermedades malignas y lograron alcanzar o luchar por lo que hoy conocemos como el movimiento de derechos civiles. Los valores más destacados lo son sacrificio, trabajo duro, conducta, respeto, autoridad, paciencia y honor. La lista de valores que identifica esta gran generación es grande, sobre todo por las experiencias vividas y escasez de recursos. En vez de limitarlos, los hizo más fuertes y confiados en que saldrían adelante sin importar que nacieron en un tiempo difícil. Esta es una generación que ha marcado y ha dejado una huella e influencia muy grande en el mundo laboral. Vivieron y experimentaron grandes triunfos y derrotas y construyeron los cimientos de muchas de las grandes empresas que conocemos hoy en día. Trabajaron desde la base y fueron creciendo dentro de la misma hasta alcanzar grandes puestos, presidencias y hasta convertirse en los dueños. Las marcas que hasta hoy en día identifican a esta generación siguen creciendo en sus industrias, como Herdes, quien comenzó siendo una empresa distribuidora de productos de tocador y de artículos para el cuidado personal, Soldado de Chocolate, Chocolate Abuelita, Mejoral, Coca-Cola, Dr. Pepper, Pino, entre otras. Personajes importantes. Algunos personajes que destacan de la generación silenciosa son Fidel Alejandro Castro Ruz, mejor conocido como Fidel Castro. Nacido el 13 de agosto de 1926 en Bryan, Cuba. Revolucionario y estadista cubano. Tras liderar la triunfante Revolución Cubana de 1959, que agrupó a un amplio espectro de sectores sociales y formaciones políticas contra la servil y corrupta dictadura de Fulgencio Batista. Fidel Castro emprendió de inmediato una política de signo socializante que incluyó la reforma agraria y la expropiación de los bienes de las compañías norteamericanas. Proveniente de una familia de hacendados gallegos, Fidel Castro estudió Derecho en la Universidad de La Habana, por lo que se doctoró en 1959. Su ideología izquierdista lo llevó a participar desde muy joven en actividades revolucionarias como la sublevación contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Joseph Aloysius Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI, Papa de la Iglesia Católica y séptimo soberano de la Ciudad del Vaticano. Resultó elegido el 19 de abril del 2005 tras el fallecimiento de Juan Pablo II por los cardenales que votaron en el cónclave. Nacido el 16 de abril de 1997 en Markel, Alemania. Clinton Eastwood Jr. es un actor, director, productor, músico y compositor estadounidense. Su primer papel relevante fue como secundario en el reparto de la serie de televisión Raw White, 1959-1965. Alcanzó la fama interpretando al hombre sin nombre en los Spaghetti Westerns, conocidos como Trilogía del Dólar, que dirigió Sergio Leone en la década de 1960. Por su trabajo en Sin Perdón, 1992, y el $1 Million Baby, 2004. Eastwood fue galardonado con los premios Oscar a Mejor Director y Mejor Película. Desde 1967, Eastwood posee su propia productora de cine, Malpaso Productions, que ha producido la mayor parte de sus películas. También fue alcalde de la localidad californiana de Kimberly by the Sea desde 1986 a 1988. Según afirmó su hija Allison en 2011, Eastwood tiene 8 hijos de 6 mujeres diferentes, aunque solo se ha casado con 2 veces. Clint Eastwood, nacido en San Francisco, California en 1930, hijo de Clint Eastwood Sr.,
1906-1970, un trabajador del sector de la metalurgia, y Margaret Ruth Eastwood, 1909-2006, empleado de una fábrica de IBM. Giorgio Armani Raimondi. Giorgio Armani es un diseñador de moda y empresario italiano, principalmente conocido por su ropa de hombre. Formó su propia empresa en 1974 y 37 años más tarde la revista Forbes lo consideró el diseñador italiano de mayor éxito comercial, estimando su fortuna en 9.8 miles de millones de dólares. Nacido el 11 de julio de 1934 con la edad de 85 años. Alan Stuart Koenigsberg, mejor conocido como Woody Allen. Nacido el 1 de diciembre de 1935. Es un director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor estadounidense. Ha sido ganador del premio Oscar en 4 ocasiones desde 1969. Ha producido un total de 45 películas, una cada año. Morgan Freeman. Nacido el 1 de junio de 1937. Es un actor y director estadounidense, ganador del premio Oscar en 2005 por Million Dollar Baby. Además ha recibido otras nominaciones por sus actuaciones en El reportero de la calle 42, Paseando a Miss Daisy, Cadena Perpetua e Invictus. También ha ganado los premios Globo de Oro y SAG. Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. No tengo idea. Avances científicos. Mensajes cifrados, 1900. Esta máquina de cifrado fue inventada por Vincent Pletz, un ingeniero de radio, durante la Segunda Guerra Mundial. 2. Ambulancias, 1906. Un gran avance de la época fueron las ambulancias de campaña, que permitían desplazar a los heridos hasta hospitales donde les intervenían sus heridas. 3. Aspirina, 1898. Fue un gran avance científico por la medicina alemana. Era un botín muy preciado en sus enemigos, ya que aliviaba el dolor y el cansancio. 4. Teléfono de campaña, 1906. Fue uno de los mayores avances tecnológicos en la Primera Guerra Mundial, ya que era fácil la comunicación desde el campamento base hasta donde se encontraba. 5. Hidroaviones, 1914. Los franceses exhibían sus hidroaviones como una muestra inequívoca de la pujanza de su innovación militar. 6. Spray antimosquitos, 1890. Fue un gran avance. Se utilizaba para salvar a los soldados de contraer enfermedades como la malaria o la fiebre amarilla. 12. Comunicaciones. Gran desarrollo alcanzaron las comunicaciones portales debido al avance de los transportes. El telégrafo, creado por Morse en 1837, se extendió con increíble rapidez. En 1845 se instaló el primer cable bajo el agua en los Estados Unidos y en 1878 se instalaron los primeros cables transatlánticos. La importancia de este nuevo medio quedaba afirmada por el siguiente dato. En 1808 se enviaron por telégrafo 334 millones de despachos. 13. La técnica tipográfica, la imprenta, evolucionó también notablemente, al igual que la fotografía. En 1895 los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, que se transformó no solo en un elemento importante de información y difusión de ideas, sino en una de las más importantes expresiones artísticas del siglo XX. También los anteriores recursos fueron reemplazados por otros que mejoraban la cantidad y rapidez de la producción y su consecuente distribución, como el vapor fue reemplazado por la electricidad y los derivados del petróleo. La creación del motor a dínamo
Permite transformar la energía mecánica en electricidad y la creación del motor a combustión interna se aplica a los transportes. Otro ejemplo es el hierro y el carbón son, a su vez, reemplazados por el acero, como material básico para la industria. Es un material más barato y de alto poder de tensión. Meant for me, and I was meant for you. Nature patterned you, and when she was done, you were all the sweet things rolled up in one. You're like a plaintive melody that never lets me free, for I'm content. The angels must have sent you, and they meant you just for me. Some of the most famous fashion designers in the US today have been asked to forecast what Eve will look like in AD 2000. One idea is a dress that can be adapted for morning, afternoon, or evening. It's the sleeves what does it. According to another artist, one dress of the future will consist of transparent net, the net probably to catch the males. Apparently in AD 2000 we shall be having a hair-raising time.